Juan Carlos. Él es un intelectual que se ha ido de Medellín debido a la poca oportunidad de trabajo. Este es un vicio constante que ocurre en Medellín, que se tiene que ir uno y para volver, o muchas veces quedarse por allá. ¿Qué comentar de esto? Sí, es verdad. En el año 95 terminé de estudiar aquí comunicación social y durante un año, año y medio estuve vinculado a distintos proyectos, casi todos ad honorem, ¿no? Trabajé con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, creamos un programa con el Amaquero, eso era algo que hacíamos voluntariamente, defensa de la palabra. Colaboré con la revista alternativa en un segundo momento que dirigió María Teresa Herrán, eso era prácticamente ad honorem también. De manera que yo buscaba opciones también en la docencia o en el periodismo, pero aquí cuando había convocatorias de docencia en Medellín, exigían 5 años de experiencia docente o profesional, yo acababa de salir egresado. De manera que una profesora mía, a quien quiero mucho de la Universidad, Mariluz Vallejo, me informó de una convocatoria que había en la Universidad Subcolombiana de Neiva para un docente en periodismo, y los requisitos eran sencillos, de modo que yo dije, no, yo estoy muy interesado en la docencia y me fui a Neiva. Esto fue en el año 97, de manera que ya completé 13 años y pues de trabajo en la universidad y de vida, no solo en Neiva, sino en el conocimiento de toda esa región subcolombiana que amo tanto. ¿Qué diferencia encontrás entre la universidad de una ciudad intermedia como Neiva, Medellín, y el tipo de estudiante? Bueno, como la Universidad Subcolombiana solamente tiene 40 años, mientras que la Universidad de Antioquia es una universidad centenaria. Es una universidad en construcción donde, digamos, está el desafío enorme de hacer cosas por primera vez que no se han hecho. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de construir la editorial que no existía de la universidad, por ejemplo. Es una tarea que me encargaron a mí. O de construir una facultad de ciencias sociales que no había, ¿no? Entonces tiene esa posibilidad enorme de crear cosas nuevas, de hacerlas y de uno participar de esos proyectos. Y tiene pues las debilidades de una universidad muy joven, que es como una universidad que vive como cierta adolescencia y que con recursos limitados, con por ejemplo una biblioteca muy débil, pero si uno quiere, digamos, emprender proyectos nuevos y tener esas experiencias, pues resulta muy estimulante, porque fácilmente uno recién llegado le entregan responsabilidades grandes que para uno son aprendizajes de vida, y luego uno se enamora de los estudiantes que son los mejores alumnos de todo el Huila, porque pasan, como acá también, por las pruebas del ICFES. Pero solo hay una universidad pública allá, las demás son privadas, de manera que los mejores alumnos egresados de los colegios de allá, los chicos más inteligentes son los que pasan a la Universidad Subcolombiana, de manera que son chicos extraordinarios, de una gran inteligencia, de una gran apertura mental, y que agradecen mucho todo lo que un profesor pueda... Tu experiencia editorial allá. Sí, entonces allá existía la idea en algunos profesores de crear la editorial, sí, pero no se tenía como esa tradición. Entonces pensaron que porque yo venía de la Universidad de Antioquia, que tiene una editorial muy sólida, podía de pronto colaborarles en eso. Y yo había tenido alguna experiencia, pero pequeña. Sin embargo, como me gustaban tanto los libros, yo me le apunté y me vine aquí a la Universidad de Antioquia a hablar con Jorge Pérez, el director de la editorial, a que me asesorara. Y con Jorge discutimos las ideas de cuál iba a ser el proyecto de editorial, y montamos el proyecto junto con un colega, William Torres, colega de la Universidad Subcolombiana. Conseguimos que lo aprobaran y lo empezamos a desarrollar, muy inspirado en el modelo de la Universidad de Antioquia. Y fui coordinador de la editorial unos 3 años, alcanzamos a publicar como una decena de libros, abrir como unas 5 colecciones, y la editorial sigue funcionando ya bajo responsabilidad de otros profesores, y ha hecho una labor meritoria. Entonces, una experiencia ahí de gestión por una parte, de edición de libros y de revistas académicas, en lo cual también he continuado colaborando. ¿Has editado 2 libros tú? Sí, yo publiqué en el 2005 un libro que llama Entre el vértigo y la memoria,
y que es un libro, que es una compilación de artículos, ensayos en torno al eje del periodismo colombiano. Ese es un libro como una recopilación de lo que yo había hecho antes, Y lo de José Antonio Osorio Lizarazo. incluye un trabajo que quiero mucho sobre José Antonio Osorio Lizarazo, que es como un compendio de mi trabajo de grado en comunicación social de acá de la universidad. ¿Qué buscaste sobre José Antonio Osorio Lizarazo? Para hacer el trabajo de José Sí. Antonio Osorio Lizarazo, con la asesoría justamente de Juan José Hoyos, me fui a la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá y examiné los periódicos más o menos entre el año 20, cuando él empezó a publicar, y el año 45, 50, básicamente El Tiempo, el Semanario Sábado, El Mundo al Día. Entonces hicimos una revisión de esos periódicos, recuperamos gran parte de esa obra en fotocopia y hicimos ese acopio. Y luego revisamos también su obra literaria parcialmente. Y entonces hicimos como una especie de ensayo, en parte biográfico, sobre la vida de Osorio, pero esa parte pues no es muy sólida realmente, y más bien un ensayo crítico sobre cómo Osorio utilizó los recursos de la literatura, especialmente de la novela realista, para contar historias periodísticas, y cómo eso, digamos, contribuyó a desarrollar el género del reportaje de manera temprana en Colombia, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, esa es la parte que a mí más me interesa de ese ensayo, que es como el estudio del género del reportaje y de los recursos narrativos basados en la literatura que empleó Osorio, como gran novelista que era, para contar historias periodísticas de la violencia, de la vida urbana de Bogotá, de personajes, de hacer retratos de personajes extraordinarios. Hay una duda que siempre tengo con Osorio, a pesar de lo extraordinario periodista y novelista que es haber escrito una especie de biografía sobre un hombre desalmado como fue Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué pensás con respecto a ese caso y el caso del intelectual que sirve como corifeo al poder? Sí, esto es un tema muy importante de reflexión. Uno, igual que tú, yo me sorprendí mucho de que un hombre formado en el liberalismo radical, como fue Osorio, admirador de Gaitán, que dirigió el periódico La Jornada de Gaitán, que era el órgano del gaitanismo, un hombre hijo de un carpintero de extracción muy humilde, terminara en cierto momento de su vida, como decimos, a partir de 45 años, 50 años, en una situación en la que terminara de plumífero de Leónidas Trujillo en República Dominicana, escribiendo unos libros horrendos sobre unos panegíricos de la dictadura, unos panegíricos del gobierno de Trujillo. Entonces es un tema para reflexionar importante sobre qué es lo que pasa con el intelectual colombiano que puede como dar esos bandazos. Parecido a lo de Porfirio Arbajató, que cambiaba de política, según la conveniencia económica. Claro. Entonces, sí, esa parte de la obra de Osorio es una parte despreciable. Realmente son libros casi de propaganda, pagados, contratados, no hace parte de su obra creativa. Entonces, La Isla Iluminada también es un poco... La Isla Iluminada y otro libro, ese es uno, y hay otro que es como un ataque a las ideas marxistas. Bueno, entonces hay un escritor antioqueño, hay un escritor, un intelectual que se llama Óscar Iván Calvo, que tengo entendido que ahora es profesor de la Universidad de Antioquia, que hizo una excelente biografía sobre Osorio Lizarazo, que creo que es la mejor biografía sobre él y tal vez está inédita. Cuando yo estaba escribiendo ese ensayo me enteré que él había consultado el archivo de Osorio Lizarazo, que la mujer lo conservó en su casa, y Osorio era minucioso, conservaba sus carnets de periodistas, todas sus obras originales. La mujer donó ese archivo a la Biblioteca Nacional. Óscar Iván Calvo se enteró de eso. Óscar Iván Calvo consultó ese archivo que lo tenía la mujer, ayudó a organizarlo y le hizo el puente con la Biblioteca Nacional para que la biblioteca lo recibiera. Entonces él, con ese archivo, hizo una biografía maravillosa de Osorio que nos mostró parte de esos aspectos.
Una cosa que llama la atención es el abandono también que las élites liberales hicieron de él como intelectual que era del Partido Liberal. Osorio todo el tiempo